Muy bien, hermanos. Seguimos estudiando el relato o el libro de Marcos, todos estos relatos tan llamativos, tan desafiantes. Creo que el texto hoy día es muy desafiante para nuestras vidas. El ser humano es un ser humano, o sea, es una criatura que es religiosa, que busca lo espiritual. De hecho, ser ateo ya pasó de moda hace rato. Hoy día la moda es ser espiritual y hay distintas espiritualidades hoy día para el gusto de cada persona. Ahí usted puede acordarse de un montón de cosas. Ya hace poco tiempo se hizo un templo con una arquitectura preciosa en Peñalolén que se llama el Templo Bahá'í, donde es el templo para que se reúnan las espiritualidades habidas y por haber y compartan en paz, en armonía, ¿cierto? Gloria a Dios por eso. Mientras no hayan diferencias, todo es paz y amor. Entonces hoy día es época de espiritualidades, ese es nuestro contexto. Sin embargo, hay espiritualidades, religiones que no producen lo que prometen, que no producen transformación en las personas. Y a ello es lo que se le denomina una religiosidad estéril. El problema es que las iglesias cristianas, los templos cristianos no están libres de tener cabida para religiosos que no dan fruto, que son estériles. Iglesias cristianas no están libres de caer en circunstancias de una religiosidad estéril. Entonces yo tenía que hacerme estas preguntas que eran preguntas difíciles y las cuales se las quiero compartir. ¿Usted se ha ido de un culto con las mismas ganas de pecar con las que llegó? Está difícil la pregunta. ¿Se ha ido de un culto con el mismo rencor y los mismos enojos con los que llegó? Sin ningún problema. ¿Estás pensando hoy mismo salir de este culto para seguir persiguiendo los mismos malos deseos que perseguiste durante esta semana? ¿Los mismos rencores en tu corazón? ¿Quieres seguir guardándolos después de este culto? Son preguntas complejas con las cuales yo le daba vuelta ahí. Pero si es así, si te ha pasado ya, de que te has ido después de un culto donde cantaste, lloraste y pediste perdón con el mismo deseo de seguir viviendo la misma vida y seguir los mismos pecados, necesitas hoy día, tanto como yo, oír la reflexión del que nos invita el texto de hoy. Porque una espiritualidad, una religión que no provoca cambio y transformación en las personas es una religión estéril, una religiosidad estéril. Veamos el contexto de este pasaje conocido por el enojo de Jesús, ¿cierto? Yo cuando chico pensaba que enojarse era un pecado, hasta que leí este texto y vi que Jesús estaba bien enojado, y dije, como Jesús no peca y él se enoja, entonces de ahí que soy enojón. Muy bien, Jesús sube a Jerusalén por tercera vez anunciando su muerte. Él ya llega a Jerusalén. Conocemos todos el relato como el Domingo de Ramos, ¿cierto? Jesús entra en Jerusalén, recibe adoración, entra montado en un pollino. Pero hay un gran detalle de cuando Él entra a Jerusalén antes del relato que leímos hoy día. Si usted tiene su Biblia abierta aún, el verso 11 dice un detalle importante para entender lo que nosotros vamos a ver hoy día. Dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, dice el texto, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Entonces, lo que vemos en primer lugar es que cuando Jesús entra al templo derecho a dar vuelta a las mesas, no es la primera vez que había entrado al templo. Él ya había echado una miradita. Él ya había entrado al templo, examinó lo que estaba allí pasando y como era tarde, se fue a Betania. Hay dos vocablos para templo en el Nuevo Testamento. Uno hace referencia al gran espacio
del recinto sagrado que cubría toda la cumbre del monte Sión. Y en todo este espacio amurallado del lugar sagrado habían distintos patios. Primero estaba el patio de los gentiles, que era el lugar más grande, donde ahí se realizaban este tipo de comercio y donde podían llegar los extranjeros, los que no eran judíos, podían llegar hasta ese patio, el patio de los gentiles. Después venía el patio de las mujeres. Entonces ahí estaban las mujeres y ahí oraban y adoraban las mujeres. Y después venía el patio de los israelitas, donde se hacían los cultos y donde entraban los sacerdotes. Toda esa cantidad de patios que había se le llamaba templo, con el vocablo del templo. Y justamente esta es la palabra que está ocupando aquí. Dice que Jesús llegó al templo y observó, observó lo que ocurría en el patio de los gentiles, las ventas, todo esto, y luego se retira a dormir a Betania. Entonces el texto nos da la idea de que Jesús observa todo alrededor en esa primera jornada, en esa primera noche. Él camina examinando toda la dinámica del templo y luego se retira a dormir. Y allí comienza entonces el relato que leímos hace un momento. Versículos 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Entonces Jesús ve esta higuera que tenía hojas, entonces va a ver si hallaba fruto en esta higuera. Cuando uno lee este párrafo, estos versículos, uno queda con la idea de que Jesús hace una pataleta, ¿cierto? Como fue a ver la higuera, porque tenía hambre, y la higuera no tenía fruto, y más encima no era su temporada, uno dice Jesús está haciendo una pataleta, la maldice de puro mañoso. Pero esta no es la idea del texto. La idea del texto es que Jesús está realizando con esto una señal. En el Antiguo Testamento los profetas eran muy buenos para hacer señales visibles. No solamente proclamaban un discurso, sino que también hacían una performance, para que quedara más claro aún. Y lo que Jesús está haciendo aquí es no una performance, pero sí es una señal que explica lo que va a acontecer después. Jesús le dio hambre, vio de lejos esta higuera que tenía... ¿Usted ha probado los higos? ¿Y le gustan? ¿No le gustan? Son exquisitos, hermano. Son súper ricos. ¿Pueden retirarse, por favor, lo que no les gusta nada? Está bien. Tienen otros manjares ustedes que son más ricos y vamos a dejarlo hasta ahí, ¿no? Muy bien. Entonces ve estos higos a lo lejos y ve que el árbol tenía hojas. Y aquí hay algo llamativo porque la higuera tiene algo peculiar, que aunque no está en su temporada, es capaz de, antes de la temporada, sacar frutos pero que son más pequeños. Entonces la higuera es buena, antes de la temporada sacan unos frutos que son unos higos pero más pequeñitos. Y es como un adelanto de lo que se viene. Entonces es como un buen augurio, ¿no? De que la temporada se va a venir buena, pero el fruto no sale sin la hoja. Entonces, si hay hoja, es porque hay fruto, ¿cierto? Entonces Jesús cuando ve la higuera de lejos dice, hay hojas. Vamos a ir a probar cómo se viene esta temporada, dice Jesús. Pero cuando llega allá, se da cuenta de que estaban solo las hojas, pero no estaba el fruto pequeño. ¿Y eso qué significaba eso? Que era una publicidad engañosa. Que era una publicidad engañosa porque aunque se veían hojas que prometían alimento, en verdad esa higuera ya era infértil. El que le saliera la hoja sin el fruto era que esa temporada no iba a pasar nada. Entonces era una higuera infértil. Entonces Jesús se dirige a la higuera y él la maldice. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. La higuera ya era infértil, lo que hace Jesús es maldecirla con lo que ya era de alguna forma. Tú ya eres infértil, así te vas a quedar. De hecho, si uno revisa el panorama bíblico en general, los peores castigos de Dios son cuando a alguien pecador le dice, ¿quieres seguir pecando? Muy bien, yo te voy a dejar a que peques con ganas.
Eso significa la autodestrucción de una persona. Entonces aquí Jesús hace algo similar. Él le dice a la higuera, muy bien, nadie más va a comer fruto de ti. Este detalle que Marcos menciona aquí con la higuera no está porque sí. Es esencial para comprender lo que ocurre después en el templo. Y de hecho, según la gramática de los autores del primer siglo, lo que hace Marcos aquí es hacer un gran paréntesis. Porque como leímos en delante, después de lo que ocurre en el templo, ¿qué pasa después? Los discípulos se vuelven a encontrar con la higuera. Entonces el relato del templo viene a ser como un gran paréntesis dentro de este otro relato. Entonces es importante para comprender lo que viene enseguida. Porque ¿qué vemos enseguida? Vemos a Jesús reaccionando ante la religiosidad que estaba en el templo. Releamos los versículos 15 al 19. Dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, teniendo en consideración el versículo 11, que yo les mencioné anteriormente, la actitud de Jesús no viene a ser un arrebato juvenil. No es una explosión rápida de que él ve esto y reacciona arrebatadamente, sino que lo que Jesús hace es una protesta pública muy consciente. Probablemente esa noche Jesús pensaba, mañana voy a ir al templo y hay que hacer algo. Historiadores de esa época señalan que en una celebración de la Pascua, recordemos que ahí estaba toda la gran fiesta en Jerusalén de la Pascua, que en la celebración de la Pascua en el templo se vendieron, compraron y sacrificaron cerca de 255.000 corderos para el sacrificio. O sea, el 18 en Chile no es nada comparado con lo que ocurría ahí en el templo en la época de la Pascua. 255.000 corderos se vendieron, compraron y se sacrificaron en el templo. Entonces, ¿no hay ningún ingeniero comercial aquí? No hay ninguno, porque un ingeniero comercial lo primero que diría es vender corderos es un negocio redondo. Y adivinen quiénes tenían el monopolio de la venta de corderos. No eran los romanos. Eran los sacerdotes. ¿Qué les parece? Entonces, la venta de los animales para el sacrificio era un negocio redondo. Y quienes tenían el monopolio eran los sacerdotes. La mayoría de los puestos donde se vendían estos animales para el sacrificio eran propiedad de los sacerdotes. Y los que no eran propiedad de los sacerdotes y se instalaban ahí a vender, tenían que pagarle arriendo por estar ocupando un espacio en el templo. Además, el que ya traía un animal suyo y lo quería ofrecer, tenía que pasar por un filtro donde el sacerdote decía, sí, este animal está bueno para el sacrificio o no. Entonces, claramente los sacerdotes tenían el poder de decirle, no, el que trajiste está malo, tienes que comprarme uno aquí en cualquiera de esos puestos que hay afuera, puedes comprar otro cordero para el sacrificio. Entonces, el pueblo que venía al templo a celebrar la fiesta se veía obligado a comprar allí a los mismos sacerdotes. Por otra parte, los gentiles que venían al templo, que creían en el Dios de Israel y querían entregarle ofrendas al Dios de Israel, no podían hacerlo con dinero extranjero. Tenían que hacerlo con dinero del pueblo de Israel. Entonces, otra fuente más. Los sacerdotes ponían estas casas de cambio para poder transformar su dinero al dinero aceptable para la ofrenda, y aquí era donde el cobro para el cambio era injusto.
En conclusión, el templo de Israel, que era el símbolo de la nación, tanto religioso como político, se había transformado en una institución de abuso, en una institución de robo y de codicia. La única reacción que podía tener entonces el santo Hijo de Dios, ¿cuál era? Comprar un corderito. ¿Cuál era la reacción de alguien que es santo, santo, santo? La reacción es echar a los que vendían y a los que compraban, volcar la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Jesús entonces cita dos pasajes que leímos anteriormente durante el culto. Isaías 56 del 6 al 7. Dice este texto: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, y a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Cuando uno lee, de hecho, en el libro de Crónicas, cuando Salomón santifica el templo, lo termina y lo presenta delante de Dios, Salomón tiene esta idea súper presente, que este templo, que este lugar, sea el lugar para que las naciones vengan y se encuentren contigo. Que este lugar sea el lugar donde podamos venir arrepentidos, dolidos por nuestros pecados y encontremos tu perdón y nos encontremos contigo. Que las naciones vengan a este lugar y se encuentren contigo. Pero ¿qué había transformado el pueblo de Israel? ¿En qué lo había transformado el templo? En un lugar donde se segregaba al extranjero y en un lugar donde se abusaba de él. Ese lugar que debía ser llamado la casa de oración se había transformado en el mercado para el pueblo de Israel y para los sacerdotes. Entonces cita otro texto más, que está en Jeremías 7, del 8 al 11, dice: he aquí vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí, he aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Entonces, ¿qué se había transformado el templo? En un lugar para ir a hacer el ritual que hacemos como pueblo de Dios, pero que no transformaba la vida, la ética, lo cotidiano del pueblo que se acercaba a ese lugar. Porque ellos seguían hurtando, matando, adulterando, jurando en falso y seguían yendo en pos de otros dioses. Pero ahí estaban haciendo el ritual. Entonces el Señor le dice estas palabras que son fuertes. ¿En qué se ha transformado mi templo? En una cueva de ladrones. En aquellas épocas existían estas cuevas, que era cuando alguien cometía un delito en la ciudad, salía arrancando y encontraban ciertas cuevas por ahí en donde se alojaban justamente aquellos que arrancaban de ser ajusticiados. Entonces fíjese la ilustración que ocupa aquí el texto. Es de que el templo, en vez de ser un lugar donde la gente iba a arrepentirse de corazón, a buscar el perdón de Dios y a transformar sus vidas por el poder del Espíritu, estaba siendo un lugar donde se iban a refugiar gente que no deseaba ser transformada, sino que deseaba seguir con el ritual y seguir viviendo sus vidas de pecado. Entonces toda aquella multitud en el templo parecía un gran avivamiento. Imagínense ese templo lleno,
gente viniendo de todas partes para celebrar la Pascua, el templo rebosante de personas. Parecía un gran avivamiento, pero en verdad eran solo hojas. Era una higuera que solo tenía hojas. Jesús confronta esta realidad y se acerca un paso más a su muerte. El texto dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Hay un detalle importante aquí. ¿Por qué los sacerdotes buscaban matarle? ¿Porque tenían una teología distinta? ¿Era por la enseñanza de Jesús que ellos discutían con él? ¿Sabe por qué era? Porque la gente le temía a Jesús. Porque la gente lo escuchaba a Jesús. Y para los escribas y los principales sacerdotes, esto significaba perder clientes. Entonces, que Jesús le echara fuera a los clientes era un gran motivo para querer matarlo. Ese es la radiografía o el pronóstico que Dios hace de esta religión estéril que había saturado el templo. Pero en los últimos versículos del texto de hoy vemos cómo Jesús nos invita a una nueva espiritualidad. Versos 20 al 26. Y pasando por la mañana, al día siguiente, ¿cierto? Vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Hasta ahí. ¿Qué más quedaba ahora? ¿Dónde adorarían a Dios ahora los discípulos? Entonces la señal de la higuera viene a completarse. Ella se ha secado desde la raíz. Lo que Marcos está señalando es que la higuera representa el sistema ceremonial de sacrificios del templo. Dicho sistema es estéril, se ha secado y se terminó. Lo que Jesús está haciendo aquí es poner un punto final al sistema de sacrificios en el templo. ¿Por qué los cristianos evangélicos ya no sacrificamos animales? Porque Jesús viene a poner punto final a este sistema ceremonial que se había vuelto estéril e infructífero. El templo con toda su pompa había venido a ser estéril y no habían frutos de vida allí. La religión se vuelve estéril ¿cuándo? ¿Cuándo cree usted que la religión se vuelve estéril? Creo yo que esto no está muy lejano a nosotros. La religión se vuelve estéril cuando se mantienen los ritos externos, pero no hay arrepentimiento en el corazón. La religión estéril se conforma con atenuar el remordimiento, mientras que el verdadero arrepentimiento reclama una transformación. El verdadero arrepentimiento reclama una transformación. Entonces Jesús orienta a sus discípulos para que no vivan su relación con Dios de manera externa y ritual, sino de una manera fructífera. Veamos qué es lo último que señala Jesús a sus discípulos. Él dice, respondiendo Jesús les dijo, en primer lugar, tened fe en Dios. En segundo lugar, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas.
porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. 3 cosas hay que señalar aquí para desechar una religiosidad infértil. Lo primero, dice el texto, es tener fe en Dios. Y si hay algo que es escandaloso en esta declaración de Jesús, es que puedes tener un templo grandioso, puedes reunirte con el pueblo de Dios, puedes participar de las ceremonias espirituales y aún así no tener fe. Tal como Israel confiaban en el cumplimiento de ciertos ritos, confiaban que el cumplimiento de esos ritos los guardaba, pero sus vidas eran infructíferas. Debemos desechar tal religión infértil y reavivemos la expectativa de que Dios puede transformarnos y puede hacer grandes cosas por medio nuestro. Dios puede transformarnos. Dios puede transformarnos, hermanos. Y Él puede hacer grandes cosas en medio nuestro. No nos conformemos con esa religiosidad ritual e infértil, porque Dios puede hacer grandes cosas en medio nuestro. Y si usted me pregunta, ¿cómo interpretamos esto de que si uno le pide a una montaña que se eche al mar, la montaña se va a ir al mar? ¿Le digo cómo se interpreta eso? De que Dios lo puede hacer. De que Dios puede hacer grandes cosas, pero nosotros por causa de una religiosidad infértil, ritualista, minimizamos el poder de Dios. Dios puede hacer grandes cosas y puede transformar nuestra vida de pecado cuando podemos decir a la montaña y al mismo tiempo no dudar en el corazón. Hay una doble acción aquí que se ve en el texto. Que no basta solamente con decir algo, con pedir algo, sino que hay que creerlo en el corazón. Porque ¿cuántas veces confesamos nuestros pecados aquí en la iglesia? Todos los domingos aquí confesamos nuestro pecado y le pedimos al Señor, Señor, sí, ayúdame a mejorar en esto. Y lo pedimos con nuestra boca. Pero ¿cuántos de nosotros realmente deseamos nuestro corazón y creemos que Dios nos puede transformar sin duda en nuestra petición? Pero no. Decimos, sí, Dios nos puede transformar, pero así como al voleo. Tengamos fe en Dios, hermanos. Tengamos fe en Dios, entreguemos nuestra vida a Él y confiemos solamente en Él, porque Él puede transformar nuestra vida. Basta de conformarnos con lo ritual. Nuestro Dios es poderoso. En segundo lugar, orar. Porque en esta misma expectativa de que Dios es poderoso para hacer grandes cosas, debe incentivarnos a orar más. En la expectativa de que Dios es poderoso, debemos incentivarnos a orar más. Dios tiene gran poder. Y todo aquel que busca pasar de esta religión ritualista a la vida de fe que confía en Dios y le entrega todo, Dios mismo se compromete a responder sus oraciones. Fíjense en lo que señala el texto. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed en que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué está haciendo Dios en este texto? Es comprometerse contigo. De que si tú caminas con fe en el Señor, de que si tú crees que Él te puede transformar, de que si tú quieres salir de este espacio de comodidad ritual a una vida que se entrega, confía por completo en el Señor dice, yo me comprometo contigo a responder tus oraciones. La vida de oración es la manifestación visible de que una persona no confía su vida en sí misma. No confía en su propia prudencia, en su propia sabiduría, sino que confía su vida en el poder, la sabiduría, la fidelidad y el cuidado de Dios. Cuando alguien le confía su vida a Dios en oración sin reservas,
entonces yo le puedo asegurar de que Dios le responderá. Multipliquemos nuestras oraciones. Multipliquemos nuestro tiempo de oración. Necesitamos aprender a entender nuestra dependencia del Señor. Reconocer que somos muy pecadores y que necesitamos del poder del Señor para nuestra vida. Pero no, como nos conformamos con lo ritual, vivimos nuestra semana creyendo que podemos aguantarla por nosotros mismos. Y el Señor nos invita a anhelar más de su poder para verlo obrando en medio nuestro. En tercer lugar, perdonar. Porque de alguna forma Dios está dando por sentado que los que confían sus vidas en Él y quienes permanecen en oración no estarán libres de la traición, no estarán libres del ser humillados y del ser ofendidos por otros. Y por lo mismo advierte que aquel que retiene su enojo y que se niega a perdonar no podrá dar frutos y no podrá crecer. El retener el enojo en nuestra vida es algo que detiene la obra de Dios en nosotros. Entonces, yo creo que esta es una de las mayores causas de nuestra falta de fructificación en nuestra vida cristiana. Y es que retenemos los enojos. Y el texto es súper fuerte, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Está súper relacionado a esto. ¿Quieres crecer en el Señor? ¿Quieres ver a Dios trabajando en tu vida? ¿Quieres ver fruto de Cristo en tu vida? Tienes que perdonar. Tienes que perdonar. Jesús nos invita entonces a desechar esta religión ritual externa y a buscar la transformación de nuestro corazón, teniendo fe en el Señor, yendo a sus plantas en oración, perdonando a quienes nos ofenden. Y finalmente, hay algo que yo les adelantaba anteriormente. Jesús pone fin al sistema ceremonial de los sacrificios. Pero Él no lo hace dejando un vacío en cuanto a cómo acercarnos a Dios. Él toma aquel lugar. Jesús vuelca las mesas de madera de aquel centro de adoración para colocar otro madero en el centro de nuestra adoración. Usted sabe a lo que me refiero. Me refiero a la cruz de Cristo. Esa cruz me llama a una fe sin reservas, que entiende que si Dios no escatimonia a su propio Hijo, junto con Él nos dará todas las cosas. Esa cruz me muestra cuán grande es el costo de mis pecados, de mis ofensas, de mi rebelión delante de Dios. Y al mismo tiempo me muestra cuán grande es el amor que Dios siente por mí. Ese amor me moverá a la oración ferviente, reconociendo que necesito más de ese Dios. Esa cruz me habla de un perdón inmerecido que quebrantó la vida del justo Hijo de Dios. Y que me invita, me impulsa, me envuelve llamándome a poner mi propia vida para ser quebrantada en el servicio a otros. Perdonando a otros de la misma manera que Dios me perdonó a mí. Y eso nos va a costar, tal como le costó la vida al Hijo de Dios. Por esto es que Jesús merece toda la gloria, la honra y la alabanza. Porque en ese sacrificio está nuestra transformación.
no en el simplemente venir a este lugar a congregarme porque tengo que hacerlo, para encontrarme con amigos, para seguir manteniendo mi estatus de buena persona, para cubrir mi vida pecaminosa con una máscara de religiosidad. No, querido hermano, no venga a este lugar para cubrir su vida pecaminosa con una máscara de religiosidad. Vengamos a este lugar a encontrarnos con ese Cristo que nos salvó, a ese Cristo que tiene el poder para transformar nuestra vida. Y que cada culto que nosotros levantamos y ofrecemos en este lugar sea el reflejo del culto que vivimos en nuestras semanas. Que el Señor nos ayude y que su Santo Espíritu pueda trabajar fervientemente en nuestras vidas para desechar la religiosidad estéril y movernos hacia una relación personal con este Cristo que se puso en la cruz por amor a nosotros. Oremos.